Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana vamos a ver la parte número 3 del lenguaje. Ya en las semanas anteriores hemos visto el lenguaje parte 1, parte 2. En esta ocasión veremos el lenguaje parte. Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, cuando hablaba del lenguaje, nos plantea que el lenguaje comprende de dos partes opuestas, pero que son complementarias a la vez. Es decir, cuando hablamos de estas partes opuestas pero complementarias a la vez, estamos hablando de una dicotomía, porque eso era justamente para el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, que al lenguaje le decía que era una dicotomía, porque él decía de que lenguaje era igual a lengua más habla. Eso era para él el lenguaje. Luego, para Eugenio Cosseriu, más adelante, cogió esta dicotomía que hizo el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, pero él lo que hizo fue revisar esta dicotomía, pero le añadió un elemento que para él le había faltado a esta dicotomía que había hecho Ferdinand de Saussure. Entonces, Eugenio Cosseriu, cuando nos habla del lenguaje, él nos dice de que el lenguaje es igual a sistema, norma y habla. Sistema, norma y habla tenemos ahí. Ferdinand de Saussure había dicho lengua y habla, ¿cierto? Es que entonces que a lo que Eugenio Cosseriu llama sistema, Ferdinand de Saussure le había llamado lengua. Le había llamado lengua. Le había llamado lengua. Entonces ahí tenemos sistema, norma y habla, pues. Hablaremos cada una de ellas. Entonces, ¿a qué le se denomina el sistema? El sistema le denomina lo que Saussure había llamado lengua, el conjunto de posibilidades sistemáticas de las cuales el hablante dispone, ¿cierto? Es decir, dispone para comunicarse. La norma sería el conjunto que la sociedad selecciona, unas en detrimento de otras, y el habla, pues ya sabemos que es la selección que hace el individuo de las posibilidades de la norma. Por ejemplo, digo usted, que es una forma correcta para imponer respeto, aunque tú, hoy en día, se impone y no por ello se está faltando el respeto. Entonces, eso es lo que es la norma, las posibilidades o unidades lingüísticas que el hablante puede escoger al momento de comunicarse. Eso lo está estableciendo lo que es la norma. Noam Chomsky, cuando habla del lenguaje, el autor de la gramática generativista, nos habla de una competencia lingüística y de una actuación lingüística. ¿A qué Noam Chomsky le llama competencia lingüística? Para Noam Chomsky, la competencia lingüística de un usuario de la lengua es esa parte de su conocimiento que se relaciona con el sistema lingüístico como tal, mediante el cual pueden producirse un conjunto de oraciones indefinidamente extensos que conforman su lenguaje, es decir, la competencia lingüística en cómo él se va a comunicar, mientras que la actuación lingüística, por otra parte, es la conducta lingüística. Esto es el uso que hace el hablante en virtud de las posibilidades lingüísticas que posee, es decir, la actuación, consecuentemente, se halla determinada no solo por la competencia lingüística del hablante, sino también por las convenciones sociales y otros factores de índole cultural y emocional. Entonces nosotros podemos observar aquí que entre competencia y actuación lingüística siempre están ligadas de la mano para llevar un proceso comunicativo. Y entonces vamos a darnos cuenta de que podemos observar en la diferencia que Chomsky establece entre competencia y actuación es similar a los conceptos de lengua y habla desarrollados por Saussure. Recuerde que Ferdinand de Saussure nos decía de que lengua más habla era igual al lenguaje. Entonces nosotros podríamos decir de competencia lingüística más actuación lingüística, estaríamos hablando igual también de lenguaje. Competencia lingüística, nuestra lengua cuando está virtual en nuestro cerebro, lo que vamos a utilizar, y la actuación lingüística propiamente cuando estamos materializando, ¿cierto? Nuestra lengua a través del habla. Entonces ahí tenemos competencia y actuación lingüística para Noam Chomsky.
Pero en este caso, pues lo evidencia una orientación psicológica como si, Ferdinand de Saussure no lo había tomado de una manera tan psicológica como si lo toma el autor de la gramática generativista, Noam Chomsky. Él lo ve desde un punto más psicológico cuando habla de competencia lingüística y actuación lingüística. Entonces, estos tres autores, el Ferdinand de Saussure, Eugenio Coserio y Noam Chomsky, para referirse al lenguaje, hablan en su teoría de lo que acabamos de ver en estos momentos. Entonces, veamos en sí ahora qué es la lengua. La lengua es un sistema de signos lingüísticos estructurados en 4 niveles, interdependientes y estrechamente relacionados. Pero ¿cuáles serán esos 4 niveles que son interdependientes y que a la vez están estrechamente relacionados? Pues estamos hablando del nivel fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Cada uno de estos niveles de la lengua, ¿cierto? Son interdependientes y relacionados. ¿Por qué interdependientes? Porque cada uno de ellos tiene un objeto de estudio totalmente distintos o diferentes, pero están estrechamente relacionados porque conforman lo que es el lenguaje. Por ejemplo, el nivel fonológico estudia ¿qué cosa? El sonido de las palabras. Su unidad de estudio es el fonema y el fono, cuando hablamos del nivel fonológico, fonética y fonología. El nivel morfológico estudia la estructura de la palabra, es decir, cómo está estructurada la palabra. Y su unidad de estudio viene a ser el morfema. Mientras que el nivel sintáctico estudia el significado de las palabras. No, disculpen, el nivel sintáctico no estudia el significado de las palabras, el nivel sintáctico estudia la sintaxis, es decir, el orden que tienen las palabras en una determinada oración. El orden de las palabras, sintaxis, orden nos dice. Mientras que el nivel semántico nos habla del significado de las palabras y por eso es de que ahí que tenemos a su objeto de estudio que es el sema, ¿cierto? Que es el significado de las palabras. Estos 4 niveles, como lo acabamos de decir en este momento, son interdependientes, pero están estrechamente relacionados. Es por eso de que la lengua es creada, establecida y modificada por los hombres, es decir, hablantes y oyentes en continuos actos del habla. Recordemos que una de las características del signo lingüístico es que es mutable e inmutable, ¿cierto? Si lo vemos desde la perspectiva de la diacronía y sincronía. Eso lo veremos más adelante. Ahora veamos cuáles son las características que tiene la lengua. Pues la primera característica de la lengua nos dice que es social. ¿Por qué es social? Porque como instrumento de relación social esencial, la lengua pertenece a toda una comunidad lingüística. Por ello, es de una posesión social, es decir, de que la lengua no solamente me posee a mí como una persona individual o a su familia como una persona individual, está bien, no, sino nos pertenece a toda una comunidad sociolingüística, es decir, a toda una población o a todo un continente o a todo un conjunto de países. Por eso es que es social. Otra de sus características nos dice de que es virtual. Es virtual porque existe potencialmente en nuestro cerebro. Es abstracta, mental, inmaterial y psíquica. Exacto, ¿cierto? Nuestra lengua nosotros la tenemos almacenada en nuestro cerebro una vez que ya hemos adquirido el código o ya hemos adquirido el idioma, que es la lengua, lo tenemos almacenado en nuestro cerebro. La siguiente característica nos dice de que es duradera. ¿Por qué es duradera? Porque la lengua está en constante creación y destrucción. Gracias a esta relación dialéctica, perdura a través del tiempo. Exacto. ¿Cierto? Está en constante creación y destrucción. Si nosotros observamos textos escritos en edad medieval, en el idioma que manejamos hoy en día, que es el español, nos vamos a dar cuenta de que las palabras que se utilizaban en ese entonces hoy en día han cambiado casi en su totalidad. Entonces es duradera, está en constante creación y destrucción. Cambia, pero no se pierde. La siguiente característica nos dice que es homogénea. ¿Por qué es homogénea la lengua? Como corpus sistemático es igual para todos los hablantes. Lo que cambia es el uso, ¿cierto? Lo que cambia es el uso, o sea, es la misma,
pero al momento de materializarlo, producirlo, lo hacemos de manera diferente. Siguiente característica nos dice que es aprendida. Es aprendida porque el código se adquiere paulatinamente, exacto. Ninguno de nosotros nace hablando o ninguno de nosotros ya nacemos con un idioma determinado. Nosotros adquirimos el idioma, adquirimos la lengua. Es por ello de que en los colegios se enseñan un idioma extranjero diferente al nuestro, porque una de las características de la lengua o del código es que se puede adquirir, ¿cierto? Es adquirido, es aprendida. Y por último, la última característica nos dice que es inmanente y exterior al individuo. Es decir, la lengua es una realidad inherente o propia del ser humano, no obstante que está fuera de él, ¿cierto? Por la necesidad de comunicarnos. Continuamos. Ahora veamos las variedades de la lengua. Cuando nosotros hablamos de estas variedades, en el uso de la lengua se producen las llamadas variedades dialectales, variedades internas o variedades de lengua. Entre ellas tenemos al dialecto o variedad diatópica. ¿En qué consiste este dialecto o variedad diatópica? Variedad de uso regional, su identificación depende de factores geográficos. Es decir, en una determinada zona o en un determinado país, un determinado pueblo, una determinada región, una determinada provincia, vamos a observar nosotros de que utilizan palabras distintas para referirse a un mismo significado o a un mismo objeto en el mismo idioma. Recuerden que las variedades de la lengua se dan en un mismo idioma. No podemos hablar nosotros de un dialecto o de una variedad diatópica haciendo comparación en idiomas totalmente distintos o diferentes. Por ejemplo, para lo que nosotros conocemos como palta, ¿cierto? Los mexicanos lo conocen como aguacate. Y tanto nosotros como peruanos y los mexicanos manejamos el mismo idioma. Entonces, estamos hablando del mismo idioma, pero estamos hablando palabras que también están en el mismo idioma, pero que son distintas o diferentes para referirnos a un mismo concepto o a un mismo producto u objeto. Entonces, eso es un dialecto, que en una determinada región utilizamos palabras distintas o diferentes, pero que pertenecen a nuestro mismo idioma para referirnos a un mismo concepto u objeto. Eso es dialecto. Por ejemplo, aquí nomás, en nuestra misma región de Piura y en la provincia de Talara, a lo que nosotros conocemos como bodoque, ellos lo conocen como chalaca. Entonces, eso es un dialecto también. Continuemos. Luego tenemos la variedad de la lengua, conocida como sociolecto o variedad social o variedad diastrática. Esta variedad propia de un grupo social que depende de factores socioculturales como raza, sexualidad, religión, grado de instrucción, etnia, estatus social, roles, clases socioeconómicas, etc. Aquí podemos distinguir a 3 niveles. Al nivel superestándar, que en este nivel superestándar pertenece a las personas cultas, educadas con distinción social, el vocabulario es amplio, preciso, elegante y correcto, o es una variedad también llamada como acrolecto. En este nivel justamente superestándar lo utilizan pues las personas que pertenecen a una clase alta, en donde han tenido una educación adecuada y utilizan un idioma correcto o hacen un uso correcto de la lengua o del idioma. Luego tenemos el nivel estándar. En este nivel estándar corresponde al habla familiar, coloquial, la que utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana, o también una variedad llamada como mesolecto. Es de uso general hablado por las personas cultas, está presente en las escuelas, iglesias, talleres, fábricas, etc. Las variedades principales son, este nivel estándar se divide en la lengua culta y la lengua coloquial. Pues la lengua culta es el modo de hablar de las personas cultas y educadas de una comunidad y su distinción es de buena formación idiomática. Esta lengua aparece en momentos y actos más o menos solemnes. Lo utilizan el maestro en el aula, el predicador de la iglesia. Se caracteriza por tener signos homogéneos tanto semántica como fonéticamente. No tiene acento regional, es la columna vertebral de la lengua literaria y la gramática normativa legisla con sus reglas y preceptos. Mientras que en la lengua coloquial, llamada también lengua de uso familiar,
La modalidad más característica de la lengua estándar, digamos de que apropiada para circunstancias no formales, no hay reglas, es decir, no utilizamos reglas, se caracteriza por su pereza fonética matizada de contracciones, abreviaciones. Su léxico está construido por vocablos que corresponden a necesidades vitales y cotidianas. Su sintaxis es ágil y simple. Sus diminutivos, apodos y otros medios expresivos de formas propias de la conversación familiar se van a diferenciar más en el léxico, en un nivel de la lengua innovador y neológico. Es decir, en esta lengua coloquial es cuando nosotros hablamos con abreviaturas. Por ejemplo, ya no digo María, sino Mari, ¿cierto? Fernando, sino digo Fer. Entonces es una lengua coloquial porque ya estamos haciendo una destrucción de la sintaxis. Estaríamos en algo coloquial, pero tampoco estamos en el último nivel, que es el que viene, el nivel subestándar. En este nivel subestándar corresponde a extractos sociales incultos o pocos instruidos. Estos grupos no tienen libre aceptación por emplear un lenguaje incorrecto, impreciso y hasta vulgar. Entonces aquí nos referimos a las lisuras y hasta en las groserías. Esta variedad que recibe el nombre de basilecto también al nivel subestándar. Entonces, en este último nivel de la lengua es donde las personas que de las 20 palabras que utilizan en su léxico, las 20 son lisuras. Es decir, aquí sí el lenguaje está totalmente destruido. Entonces hablan con jergas. Si nosotros hacemos unos ejemplos, por ejemplo, del nivel super estándar, diría, bueno, voy a tomar una siesta, en decir, me voy a descansar. En el nivel estándar, por ejemplo, en una lengua oculta voy a dormir, en una lengua coloquial voy a descansar un rato, pero en la subestándar dirían, oye, me voy a jatear, ¿cierto? Voy a dormir, voy a descansar, voy a jatear. Entonces, expresiones totalmente distintas o diferentes de acuerdo a un extracto social diferente a la que pertenezca la persona y por el grado de instrucción que tenga, va a utilizar palabras totalmente distintas o diferentes para referirse a lo mismo. Pero en este caso nosotros no estaríamos hablando de un dialecto porque estamos hablando de una misma sociedad, de una misma ciudad. No estamos hablando o comparando a países totalmente diferentes o ciudades distintas o diferentes que pertenezcan a un mismo territorio o a un diferente territorio que manejan la misma lengua. Entonces, ahí tenemos al sociolecto variedad social o variedad diastrática. Sigamos con el siguiente variedad de la lengua, que es el idiolecto o variedad diafásica. Justamente, esta variedad es de uso individual y depende de factores personales y contextuales. Más que todos en este variedad de la lengua lo vemos en los adolescentes, porque como grupo de adolescentes van a utilizar palabras exclusivas que solo ustedes van a manejar y le van a recargar todo un significado que entre adolescentes se entiende, que de repente si un adulto los escucha comunicarse no va a entender qué es lo que quieren decirse, pero ustedes utilizan estas palabras, es decir, idiolecto, una variedad propia, más individual. Por ejemplo, no, eso yo no lo haría nica, dicen, ¿no? Se utilizan un eufemismo, decir nica, para no mencionar la conjunción ni más la palabra cagando, ¿cierto? Entonces dicen nica y están entendiéndose entre ustedes. Entonces, esas palabritas o términos que ustedes utilizan o escuchan de repente, si ustedes no los utilizan, a sus contemporáneos de edad que son adolescentes, al igual que ustedes, esas palabritas exclusivas que solamente la utilizan ustedes y no lo escuchan en otro grupo, por ejemplo, en un adulto, ¿no? O en sus padres o en su propia casa, porque no lo van a escuchar. Entonces esa variedad llamada idiolecto o variedad diafásica, porque recuerden que es una variedad de uso individual y depende de los factores personales y contextuales. ¿Por qué hablamos del contexto? Porque de acuerdo a donde se encuentre el individuo, se comunica de una manera totalmente distinta o diferente. Porque ustedes como jóvenes, cuando están con su familia, utilizan palabras distintas a las que utilizan cuando están con su grupo de amigos y a las que utilizan cuando están de repente en la escuela. Entonces, por eso también decimos de que depende del contexto. Luego, tenemos al tecnolecto. El tecnolecto es una variedad técnica o variedad profesional, variedad propia de una ciencia o profesión. Es el uso técnico de la lengua y tienen un carácter descriptivo y denotativo. Cuando nosotros hablamos de este tecnolecto, estábamos hablando del lenguaje técnico que tiene cada profesión. Cada profesión tiene un lenguaje técnico que solamente cuando están reunidos entre ese grupo
de profesionales y manejan el lenguaje técnico, solo entre ellos se van a entender. Por ejemplo, si nosotros escuchamos hablar en un lenguaje técnico a unos médicos, nosotros no vamos a entender en definitiva qué es lo que están hablando esos médicos. O si escuchamos, por ejemplo, a abogados hablar, tampoco no lo vamos a entender, o viceversa. Entonces, cada profesión tiene un lenguaje técnico y cuando se utiliza este lenguaje técnico, estamos frente a esta variedad de la lengua llamada tecnolecto. Luego vamos a ver lo que es el habla. Entonces, el habla es un acto psíquico, fisiológico y físico. ¿Por qué decimos de que es un acto psíquico, fisiológico y físico? Es psíquico porque es virtual, porque está en nuestra cabeza. Es fisiológico porque al momento de producir o materializar el habla, utilizamos nuestro aparato fonador, y es físico porque lo podemos percibir, ¿cierto? De inteligencia por medio del cual el hablante selecciona y actualiza una determinada lengua. Veamos qué características tiene el habla. Nos dice de que es heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque adopta múltiples formas. Exacto. Es por eso de que todos los países que tenemos el mismo idioma, al momento de materializarlo a través del habla, no lo hacemos de la misma manera. Es efímera. Es efímera porque, o momentánea, ya que no pertenece en el tiempo ni en el espacio. El habla dura mientras se ejecuta el acto. Cuando este termina, el habla desaparece. Correcto. Es decir, el habla está presente mientras tú tengas una comunicación. Si tú dejas de hablar, totalmente desaparece. Por eso es efímera. Es individual. Cada individuo posee una forma peculiar de hablar, es decir, de concretizar o actualizar su lengua. Por supuesto, es por eso de que nosotros podemos reconocer las voces de cada uno de nosotros. Sabemos si está hablando Juan, María o Pedro. ¿Por qué? O si está hablando su mamá, su papá o su hermano. Porque es individual, porque cada uno de nosotros tiene una forma peculiar al momento de materializar nuestra lengua a través del habla. Luego tenemos la siguiente característica que nos dice que es concreta. ¿Por qué es concreta? Porque el habla es perceptible por medio del oído, material, física, actual y perceptible. Gracias a esta característica nosotros podemos percibir estos sonidos articulados, ¿cierto?, que realizamos, y porque los percibimos podemos comunicarnos y responder. Por eso es concreta. Ahora veamos una relación que hay, una relación y oposición entre lengua y habla. Veamos la primera relación, a ver. La lengua es un sistema, mientras que el habla es la realización del sistema, por lo tanto, exacto. La lengua, cuando decíamos de que es virtual, que está en nuestro cerebro, pero cuando yo la materializo, ¿cierto?, a través del habla, ya es la realización del sistema. La lengua es mental, mientras que el habla es material. Exacto, mientras está en mi cerebro es mental, pero cuando yo ya la materializo, entonces ya es material porque la puedo percibir. Es social, que le pertenece a todo un conjunto o a una comunidad sociolingüística, mientras que el habla es individual porque cada uno de nosotros tenemos una peculiaridad al momento de articular o materializar nuestra lengua. Es medianamente fija la lengua, mientras que el habla es variable, ¿cierto? Es variable, cambiante. Es perdurable la lengua, mientras que el habla es momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque está presente mientras dure el acto lingüístico o el acto comunicativo. La lengua es abstracta, es decir, que no la podemos ver porque es virtual, porque está en nuestro cerebro, mientras que el habla es concreta. ¿Por qué? Porque la podemos percibir, ¿cierto? Y aquí es como hemos terminado nosotros nuestro tema del lenguaje. Nos vemos en la próxima semana. Cuídense.